Enero fue el mes de los pivots en Retrobasket Spain y febrero va a ser el mes de los ala pivots. La figura del ala pivot podríamos decir que es más o menos de reciente creación. Hasta los 60 o los 70, después del pivot, había dos aleros que no tenían por qué diferenciarse demasiado entre sí. Y hoy en día, por desgracia, podríamos decir que la posición ha desaparecido y básicamente tenemos a dos o tres aleros simultáneamente en la cancha. Pero olvidemos el presente y centrémonos en la década que vamos a estudiar hoy. La década de los 70 y sus mejores ala pivots. El puesto 10 es para Bobby Jones, todo un especialista defensivo del que ya hablamos en relación a los años 80 y que tiene sus mejores cifras a nivel individual en la segunda mitad de los 70. Primero en la ABA, en Denver, y posteriormente también en Denver, en NBA, antes de pasar en los últimos años de los 70 a los Philadelphia 76ers. Como siempre creo conveniente puntualizar que su título de campeón de la NBA con los Sixers no es tenido en cuenta en este análisis porque lo logra en los años 80. El noveno puesto es para un hombre que seguro que os suena, pero quizás no como jugador, Dave DeBusschere. El directivo de pelo cano de los Knicks, presente en la controvertida elección de draft de Pat Ewing en 1985. DeBusschere brilla primeramente en los 60 en el equipo de su localidad natal, Detroit, y posteriormente en la primera mitad de los 70 contribuye a los 2 anillos ganados por los Knicks a principios de esta década. Hablamos de un aguerrido ala pivot de 1,98 que es un perenne All-Star y que siempre estaba en las dobles figuras. Además, a diferencia de otros coetáneos, tiene un final de carrera durante los años que abarcan la década de los 70 realmente excelente y su último año, la temporada 73-74, es una de las mejores de su carrera a nivel estadístico a los 33 años. El octavo puesto es para un personaje que os suena mucho más que DeBusschere, Rudy Tomjanovic, casi tan bueno e irrelevante históricamente para los Rockets en la cancha como en el banquillo. Tomjanovic es 5 veces All-Star, supera en 4 ocasiones los 20 puntos por partido y es la pareja en el juego interior de Moses Malone durante el periodo que ambos comparten en Houston. El séptimo puesto es para un jugador mucho menos conocido, Bob Love, que no tiene nada que ver con Kevin Love, aunque el padre de Kevin Love también jugó en NBA. Love es uno de esos grandes desconocidos que tanto nos gustan en Retrobasket Spain y sin lugar a dudas podríamos decir que es el tercer mejor ala pivot en la historia de los Bulls tras Horace Grant y Dennis Rodman. En unos Bulls acostumbrados a lidiar con las derrotas, Love acumula 6 temporadas consecutivas en las que promedia más de 20 puntos por partido. Y en esas 6 temporadas, Chicago llega a los playoffs. Llegamos al sexto puesto donde tenemos a Paul Silas. Sin lugar a dudas, el jugador de más intangibles de todo este top. Hablamos de un ala pivot de escasamente 2 metros, con las peores cifras anotadoras entre todos los miembros de este ranking, pero con unas cifras en rebotes en muchas temporadas por encima de los 10 por partido, que nos hace recordar a jugadores posteriores como Dennis Rodman. Y al igual que el gusano, el oso, que era el apodo de Paul Silas, contribuía a las victorias de sus equipos y consigue 3 anillos a lo largo de esta década. 2 con los Celtics y 1 ya cuando es un veterano que no aporta tanto con los Seattle Supersonics en la 78-79, la temporada que cierra nuestro análisis. Subimos un peldaño hasta el 5º lugar y aquí encontramos a Maurice Lucas, compañero de Bill Walton en los Blazers de la 76-77 y que inicia su carrera en la ABA. Lucas era un ala pivot de 2,6 metros que también podía jugar como pivot y por tanto es el más prototípico de los ala pivots que hemos visto hasta ahora. Tras no aparecer en los rankings de los 80, ya que considero que, teniendo unos números aceptables, son algo decadentes, no podía faltar, y además en un puesto de honor, en este ranking de los años 70.
Y si Lucas es prototípico, ¿qué decir de nuestro número 4? George McGinnis, un ala pivot poderosísimo de 2 metros 3 y 106 kilos, nacido el mismo día que yo, pero de diferente año, el 12 de agosto de 1950. Al igual que Lucas y muchas otras estrellas de los 70, McGinnis inicia su carrera en la ABA, en la cual es bicampeón con los Pacers en sus 2 primeros años como profesional. En 1975 da el salto a la NBA con los Sixers, un año antes que el Dr. J, y no nota especialmente el cambio de competición. Es elegido para jugar el All-Star, forma parte del primer quinteto de la liga y promedia 23 puntos y 12 rebotes por partido. Tras eso, su segunda temporada en la NBA es su mayor logro y también la mayor espina clavada en su orgullo. McGinnis, junto con el recién incorporado Dr. J, llega hasta la final de la NBA y parten como favoritos ante unos sorprendentes Portland Trail Blazers. Sin embargo, tanto McGinnis como la mayoría de sus compañeros no tienen una actuación especialmente brillante en esas finales y los Sixers caen ante los chicos de Jack Ramsey. Nuestra medalla de bronce es para un jugador apodado The Horse, el caballo, Dan Issel. Un Issel que en los 80 ocupa mayoritariamente la posición de pivot en los Nuggets, pero que en los 70 es más asiduo a la posición de ala pivot, entre otras cosas porque en muchos de esos años comparte equipo con Artis Gilmore. Issel es otro jugador que no acusa prácticamente el paso de ABA a NBA, al menos no a nivel estadístico, puesto que hasta 1984 hablamos de un jugador que garantizaba 20 puntos por partido. Sin embargo, sí acusa este salto a nivel mediático y de jugar los 6 All-Stars en las 6 temporadas que juega en la ABA, pasa a tan solo disputar un All-Star en la primera temporada que disputa en la NBA. Como clara muestra de la relevancia de la ABA en los años 70, nuestro número 2 es un MVP y Rookie del Año en la misma temporada en esta liga, Spencer Haywood. Tras promediar 30 puntos y 19 rebotes en ese año rookie, da el salto de inmediato a la NBA, en concreto a los Seattle Supersonics. Y entre esa temporada y la 78-79, el año antes de recalar en los Lakers, promedia 22 puntos y 10 rebotes por partido. Sin embargo, a pesar de ser el jugador más talentoso de los vistos hasta ahora y uno de los que tiene mejores números si tomamos la globalidad de la década, su puesto pende de un hilo, puesto que es un jugador realmente irrelevante en playoffs. Así que dejo en vuestra mano decidir si lo dejamos en este puesto o si merece que lo bajemos varios escalones. Debo puntualizar de nuevo que no tenemos en cuenta su anillo con los Lakers en la 79-80, que ya entraría en el análisis hecho de la década de los 80. Además, aunque consiguiera este anillo, creo que esa temporada más que ayudar, perjudicaría de cara a decidir el puesto final de Haywood en nuestro top. Llegamos así, tras Haywood, al número 1, que es para Elvin Hayes, un ala pivot de 2 metros 6 que llega a la competición un año antes que Abdul-Jabbar. Y las cifras hablan por sí solas. Hayes, en los años que cubre nuestro análisis, promedia 23 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias y 2,5 tapones por partido. Además, en compañía de Wes Unseld, al que vimos en el top de pivots de los 70, curiosamente siendo más bajo que Hayes, llega a 3 finales de la NBA en el periodo más glorioso de la historia de los Washington Bullets, proclamándose campeón de la misma en la temporada 77-78. Además, la relevancia de Hayes va más allá de la cancha. Por un lado, es una figura paterna, una especie de mentor para un jugador 10 años menor que él como Moses Malone. Por tanto, podríamos decir que Hayes es un maestro para Malone y que Malone posteriormente es un maestro de Olajuwon, el cual aún a día de hoy sigue dando clases de baloncesto.
Y por otro lado, Elvin Hayes es el ala pivot en el que se fijan después ala pivots tan icónicos y tan referenciales como el mismísimo Karl Malone. Por tanto, este ranking ha servido tanto para ver los 10 mejores jugadores en esta posición en esa época, como para ver la evolución y la consolidación de esta posición y su clara vinculación y relación con la posición de pivot. La semana que viene conoceremos a los mejores ala pivots de los 90 y mientras tanto, si no has visto nuestro ranking de mejores ala pivots de los 80, te invitamos a que lo hagas.